Muy bien, bueno, pues buenos días a todos. Comenzamos con la segunda sesión de Scala en Spark y vamos a trabajar con los apuntes. Recuerden, los apuntes están en GitHub. SPY 551. Entonces, los apuntes están aquí. Vamos a ver el día de hoy 3 capítulos. Estamos hablando de que vamos a ver entornos de escala, variables tipos operadores y estructuras de control. No sé qué pasó con estructuras de control, que se me borró el código, pero afortunadamente tengo los apuntes en otro lado. De hecho, ChatGPT es una maravilla. Listo, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer son dos cosas. Ok, ya están todos. Sí, muy bien. Lo que vamos a hacer son dos cosas. Primero, el repo se modificó, el repo se va a ir modificando constantemente. Entonces, por favor, actualícenlo, hagan un git pull o hagan un git clone del repositorio. Yo de por sentado que ya saben Git, lo único que tienen que hacer es copiar. Les voy a colocar aquí en el chat la URL del repositorio. Y lo único que tienen que hacer es copiar para clonar. Por ejemplo, me voy a ir a escritorio. Y aquí lo voy a clonar. Perdón, git clone. Si ustedes ya tienen una versión previa, pueden hacer un git pull si no hay conflictos con las versiones. ¿Ok? A partir de esto, yo voy a ejecutar mi notebook y también les voy a colocar el contenedor, que había quedado de que esto le va a hacer en Windows el día de hoy, lo voy a hacer en Linux, disculpen ustedes. Tengo un contenedor de Docker que tiene todo lo necesario para que podamos trabajar. Esto ya lo vimos la sesión pasada. Y para las personas que están utilizando Windows, en lugar de home, de esta variable de entorno home, colocan su directorio. C, diagonal usuarios, etcétera, 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 etcétera. Déjenme dar de alta a más personas. Ya lo estoy haciendo, José. Perfecto, muchísimas gracias. Excelente. Muy bien. Y vamos a tener un contenedor que contiene a Spark y contiene a un kernel con escala. Podemos cerrar inclusive la consola. Y está trabajando en localhost 2.488. Todo esto ya lo vimos en la sesión pasada y ya hay video de la sesión pasada. La contraseña de este servicio es Jupyter, pero con J. Recuerden, esa ruta que ustedes colocaron cuando crearon el contenedor está ligada a work. Y en mi caso, yo tengo work ligado al home de mi usuario y tengo el repo Py551. Es muy importante que utilicen este contenedor. ¿Por qué? Porque las notebooks están modificadas por mí. Si ustedes tratan de utilizar alguna versión convencional de Jupyter, por ejemplo, la que viene en Anaconda, no les va a funcionar con este código. Entonces, vamos a empezar y vamos a ver entornos de escala.
El código Scala es un lenguaje de programación funcional. De hecho vamos a ver durante esta sesión y la próxima cómo es que Scala es un lenguaje de programación funcional. Y en la última sesión vamos a hablar de programación orientada a objetos. Scala es un lenguaje que depende enteramente de la JVM. Scala es compatible con Java a nivel de bibliotecas y trabaja sobre la JVM. Sin embargo, y esto es lo que vamos a estar haciendo durante estas sesiones, es posible ejecutar código interpretado utilizando un REPL. Read, evaluate, print y creo que es load, no me acuerdo, déjenme, me acuerdo que es REPL. Read, eval, print y loop. Eso significa REPL. Al final de cuentas, es un intérprete que puede ejecutar comandos de manera directa. Esto tiene una gran ventaja y es lo que nosotros vemos aquí. ¿Se acuerdan que vimos las notebooks? Lo que yo estoy haciendo es en esta notebook tener un REPL, un intérprete que está ligado a Apache Spark. Y entonces yo puedo añadir celdas. Y puedo ejecutar código. Sin embargo, yo puedo compilar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y aquí es también muy importante. Esta, este curso utiliza un intérprete que está ligado a Spark y que ejecuta Scala. Si ustedes quieren instalar Scala dentro de su entorno, sin necesidad de utilizar Spark, lo pueden hacer de la siguiente manera. Tienen que irse al sitio de Scala, scala-mediolang.org. Se los voy a colocar en el chat. En el chat también está el comando de Docker. Y hay dos versiones de Scala. La versión más reciente de Scala es la Scala 3.3.1 y tenemos otra versión de Scala que es Scala 2.13.1. Para fines de este curso y debido a que vamos a trabajar con Spark, vamos a trabajar con Scala 2. Y aquí hay varias maneras de trabajar. Aquí tienen el instalador en Windows y aquí lo tienen para Linux. Tengo Scala 2.13 para Debian, etcétera, etcétera. Simplemente hay que instalarlo. Recuerden, necesitan la JVM. También se los voy a colocar aquí. Una vez que ustedes lo instalen, pueden teclear Scala-medio version y pueden ver la versión de Scala que está instalada. En mi caso es la 2.11. Si yo ejecuto Scala, este comando, tengo este intérprete, este shell, con el que yo puedo trabajar. En este caso, yo tengo Ubuntu en esta máquina, lo instalé con los paquetes propios de esta versión de Ubuntu, y por eso está un poco desfasado con respecto a la versión actual, más actual. Mi JVM también es un Java 17, no está tan moderna, pero funciona correctamente.
dos puntos quit y me salgo. Y entonces, bueno, ya ejecuto escala. Puedo utilizar los comandos. Y ejecuto mi código. Yo también puedo utilizar código fuente. Yo puedo utilizar código fuente utilizando la extensión .escala. Entonces me voy aquí, Code, abro Visual Studio Code. Voy a crear una carpeta, va a llamar demo-medio escala. Y aquí voy a añadir un archivo que se va a llamar hola.scala. Bueno, en este caso tengo Duet y Copilot, déjenme lo detengo. Y también tengo Duet AI. Ya está. Muy bien. Automáticamente con la extensión escala, en este caso yo tengo Visual Studio Code, Visual Studio Code está identificando que se trata de este tipo de código. Yo voy a generar un objeto. Además voy a copiar código para no perder tiempo. Tengo un objeto que se llama Hola Mundo y estoy definiendo un método principal que recibe argumentos como un arreglo de string, que va a regresar unit y que va a imprimir Hola Mundo. En este momento no es necesario que entiendan de qué se trata esto, lo vamos a ver un poco más adelante. Simplemente lo voy a copiar. Y lo voy a pegar. Si ustedes se fijan, automáticamente identificó el lenguaje y me hizo el coloreado del texto. Esta es una estructura básica de un código de escala. En el caso de escala, para definir una declaración, utilizo las llaves de manera muy similar al caso de Java. A diferencia de Java, los punto y coma no son obligatorios. Entonces ya definí el hola mundo. Ya lo guardé. Y tengo un compilador que es escala C. Con esto compilo. Se va a generar una clase. Hola mundo.class y yo lo que hago es ejecutar escala hola mundo. Y ya se ejecuta. Si yo quisiera
Miguel Ángel, duda, ¿puedo trabajar este curso en mi equipo personal? Pues puedes utilizar tu equipo principal, personal, Miguel Ángel, siempre y cuando instales Docker. No te preocupes, puede ser en cualquiera, en cualquier máquina. De hecho, esto es importante, que bueno que lo comentas. Quizá lo más importante de los apuntes que hago es lo de al final. Todos los apuntes, las máquinas virtuales, los contenedores son de libre utilización. Entonces, si ustedes quieren utilizarlos fuera de Qualtop, no hay ningún problema. Y como yo soy el creador, y el poseedor de los derechos de autor, los autorizo a que reutilicen todo dentro y fuera de Qualtop. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya generaremos un objeto, lo compilamos y lo ejecutamos. En el caso de la REPL, hacemos exactamente lo mismo. Déjenme limpiar el edit. Clear out toolsets. Muy bien. En el caso de este intérprete, yo hago exactamente lo mismo. Este es el mismo código que tenemos aquí. Inclusive lo tienen aquí en src 04 holamundo.scala. Este es el código. Lo único que tengo que hacer es ejecutar este código. Lo puedo hacer con Shift Enter o con el botón que tiene el signo de play aquí arriba. Shift Enter, se ejecuta y estoy definiendo un objeto llamado Hola Mundo. Lo único que tengo que hacer es ejecutar, más bien nombre, sí, ejecutar al objeto y va a ejecutar el método main. En el caso del REPL, no es necesario definir un objeto que contenga un objeto. Simplemente se ingresa el código directamente. Y entonces este Hola Mundo se convierte en una sola línea. Ahora bien, una de las grandes ventajas que tiene Scala es que es compatible con la JVM. ¿Qué pasa si yo quiero generar un YAR? Bueno, de manera muy similar a como ocurre con Maven o con Ivy o con Ant, Scala tiene una herramienta de construcción llamada Scala Building Tool o SBT. Si le pican aquí, van a encontrarse con la liga de SBT. Esto lo vamos a ver también al final de las sesiones y con esto yo puedo construir distintos proyectos y tenemos un archivo principal que se llama build.sbt. Aquí yo voy a colocar el tema de dependencias, puedo hacer algunas automatizaciones, puedo habilitar pruebas. SBT se parece mucho a Maven. Y SBT, si ustedes se fijan, maneja tanto Scala como Java. De hecho, ustedes pueden subir a repositorios de Maven
bibliotecas creadas en Scala. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es bytecode. Así que si ustedes lo hicieron en Java o lo hicieron en Scala, de todas formas lo que ustedes tienen es bytecode. Así que no hay problema, lo pueden subir a estos repositorios. ¿Cómo se construyen? Bueno, primordialmente utilizando SVT. Entonces es una herramienta de construcción open source, es flexible, etcétera, etcétera. Me permite generar la gestión de dependencias, hace compilación incremental, se integra con la JVM, puede manejar plugins y extensiones. Lo puedo integrar a un IDE. Y entonces yo puedo crear mi archivo SVT aquí. Voy a crear uno nuevo, por ejemplo. Y lo vuelvo a identificar. Y aquí yo puedo generar mi código. Déjenme habilito Copilot. Si ustedes se fijan, Scala está Copilot está autocompletando. Y así yo lo voy creando. Y así vamos creando nuestro archivo SVT. ¿Hasta aquí todo bien? Ok, vamos con el siguiente capítulo. Vamos a hablar de las variables, los tipos y los operadores. Aquí me voy a tomar un poquito de tiempo. Nosotros podemos definir variables de distintas maneras dentro de Scala. Nuevamente, y esto es iterativo. Scala es un lenguaje de programación primordialmente funcional, aun cuando acepta el paradigma orientado a objetos de Java y simplifica algunas cosas y mejora algunas otras. La principal característica que tiene Scala es que es un lenguaje de programación funcional. Ya vimos qué significa que es un lenguaje de programación funcional y cuáles son las características que tiene el lenguaje de programación en el capítulo 3. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con programación funcional, vamos a trabajar, como su nombre lo indica, con funciones, en donde entran argumentos y salen resultados a partir de estos argumentos. Una de las características de la programación funcional es que no existen lo que se conocen como efectos colaterales. Un efecto colateral significa que va a cambiar el estado del programa en ejecución. La programación funcional tiene como objetivo ser inmutable, es decir, que el estado del programa no cambia. Lo que cambia son los datos que entran como argumentos y salen como resultado de la función. Esto implica que el tema de inmutabilidad sea muy importante. Inmutabilidad significa que ustedes van a tener un dato y este dato no puede ser modificado a menos de que sea sustituido. Yo no puedo modificar parte
de un dato, como puede ser una lista, como puede ser una tupla, como lo puede ser cualquier tipo de colección, si este es inmutable. Y es ahí en donde nosotros definimos variables que son mutables e inmutables. Val define variables que son inmutables, es decir, solamente hasta que sean destruidas son eliminadas estas variables, estos valores. Y tenemos var, que son las variables que nosotros conocemos, variables que pueden cambiar su estado a lo largo de la ejecución del código. Entonces, por ejemplo, yo tengo val. Y por ejemplo, aquí tengo pi. Ahorita les voy a hablar de cómo se define propiamente una variable. Ahorita créanme que esto es correcto. ¿Qué va a ocurrir? Eso se va a llevar al intérprete. Tengo val, significa que estoy definiendo una variable. Y 3.14. Voy a hacer otro ejemplo aquí. Pi igual, es más, le voy a colocar inexistente. Igual a 12. Esto me va a marcar un error. Inexistente precisamente no existe, no está definido. Para poder definir algo, yo tengo que utilizar val o var. En este caso voy a utilizar pi. Y entonces pi es 3.14. Esto es una salida del intérprete del REPL. Cuando ustedes ejecutan código, no van a tener salidas. Esa es una de las ventajas de utilizar un intérprete. Aquí otra vez estoy en el shell. Y hago lo mismo. Val pi igual a 3.14. En este caso, utilizando el intérprete, yo puedo desplegar la información del nombre pi, el objeto ligado al nombre pi. Si yo lo utilizo como durante la ejecución, necesito obligatoriamente imprimir con print o con print line. Si yo quiero cambiar el valor, además lo voy a hacer aquí. No se preocupen, todos los cambios los subo al repositorio. Llamo a pi y me regresa el valor 3.14. Aquí voy a asignarle un nuevo valor a pi. Hay un error. No puedo asignarle a val. Una vez que yo defino yo defino pi con 3.14, durante toda la ejecución va a tener este valor y no lo puedo cambiar. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar val? Justamente por eso es por lo que Spark está creado. Spark y particularmente Scala es muy bueno para el tema de concurrencia. Esto significa de que yo voy a tener diversos procesos trabajando de manera concurrente, como su nombre lo indica. Y si yo estoy trabajando sobre un valor o sobre un dato, siempre todos estos procesos que acceden al dato tienen que acceder al mismo dato en el mismo momento. Al no poder modificar los valores, se evitan condiciones de carrera y otros problemas relacionados con concurrencia. Si ustedes vienen del mundo de Spark, han escuchado de los famosos, se me fue el nombre, RDLs, de un segundito, RDDs. RDD
Es la estructura básica de Spark. Un RDD puede contener cualquier cosa y de cualquier tamaño. Spark fue creado para Big Data. Una de las características de los RDDs es que una vez que son creados, aun cuando sean de terabytes, estos no pueden ser modificados a menos de que sean sustituidos. Los RDDs son inmutables. Esta inmutabilidad viene por defecto dentro de Scala. El código es predecible, las variables inmutables hacen que el flujo de datos a través del programa sea más predecible y fácil de razonar y fomenta la programación funcional. Nuevamente, lo importante es que entre un argumento a una función y salga un resultado totalmente nuevo de esta función. Esa es una de las características que tiene la programación funcional. Y al final de cuentas, no hay efectos secundarios. ¿Por qué? Porque el estado de pi no cambia durante toda la ejecución. Si nosotros queremos cambiar el estado de una variable, utilizamos var. Y entonces aquí, por ejemplo, defino contador. Como les comentaba, el punto y coma es opcional. Le estoy asignando el valor de 0, pero como es var, yo puedo modificarlo. Aquí hay algo importante. Scala tiene un tipado estricto. ¿Qué significa esto? Sí, obviamente el contador puede variar, pero si yo utilizo un tipo que no es compatible con el definido, no me lo va a permitir. Buen día. Buen Una día. pregunta. Sí. Viéndolo como si fuera Java, sin utilizar la expresión var, estaríamos diciendo que la definición de pi sería como una definición de una propiedad como tipo final. Efectivamente es final. Y Sí. mientras que un var sería como una variable dentro de un Una método. variable convencional, así es, efectivamente. Perfecto, gracias. Sí, no hay de qué. Tienes el micrófono en silencio, José. Ay, perdón, disculpen. Perdón. Entonces aquí está, aquí es cuando debemos usar var. Casi no se utiliza en escala puro. Sin embargo, cuando necesitamos, por ejemplo, y lo vamos a ver ahorita en las herramientas estas de control, yo puedo utilizar var para algo que va a cambiar, como un iterador, como el contador que tenemos aquí. Y bueno, también para interactuar con Java. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Preferir val sobre var. Hay que ser claros. Las variables hay que nombrarlas de manera clara y descriptiva. Por cierto, Scala es... Ay, se me fue el nombre. Style. Hay reglas de codificación en la Scala. Se las voy a colocar. Manuel, ¿esa era la pregunta que tenías o hay otra? Era todo, perdona. Ok. Entonces, aquí están las reglas de estilo, de cómo definimos nosotros objetos, paquetes, las clases, ya saben, el camel case, los objetos, paquetes, cómo son los métodos. Total, aquí están las reglas de estilo. Si ustedes se fijan también, la indentación
es únicamente estética. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Ahora bien, como ustedes pudieron ver, escala infiere el tipo de dato, aun cuando esto significa que hay una inferencia de tipo, pero como vemos aquí, una vez que es definido el tipado es estricto. Esto lo diferencia de otros lenguajes de programación como Python, en donde ustedes pueden cambiar el tipo de dato de una variable en cualquier momento. En este caso, eso es tipado dinámico, y en este caso nosotros tenemos tipado estricto. Y déjenme colocar aquí una nota. Ahí está. Ahora, yo puedo identificar el tipo. ¿Cómo? De la siguiente manera. Val o var, el nombre de la variable, dos puntos, la clase y el valor. Y aquí hay otra diferenciación con respecto a Java. Los tipos básicos son objetos. Entonces, por ejemplo, aquí un entero. Le estoy colocando el nombre mi entero. Y es de tipo entero. Y le estoy dando el valor de 1. Mi entero punto, por ejemplo, to string. Y entonces aquí lo que estoy haciendo, este número entero tiene un método. Aun cuando es un tipo básico, me permite definir me permite utilizar métodos. Aquí yo tengo una cadena de caracteres que es string. También muy importante, cuando yo defino una cadena de caracteres, en el caso de escala, se utilizan las comillas. No pueden utilizar los apóstrofes verticales. Estos no funcionan. Siempre tiene que ser comillas. Y por ejemplo, aquí tengo un tipo llamado int y le estoy colocando un tipo llamado unit. Ahorita vamos a hablar de unit. Eso está mal definido. ¿Por qué? Porque unit es otro tipo de dato. Si yo le estoy diciendo que es int, no le puedo dar otro tipo de dato. ¿Qué no puedo hacer? Por ejemplo, le digo que es entero, pero no le asigno valor. Unit es parecido al none o al null. Entonces, esto es correcto, esto es incorrecto. Siempre tengo que asignar un valor. ¿Por qué? Bueno, val al final de cuentas es inmutable. Escala tiene tipado estricto, también tiene inferencia de tipos, pero ¿cuáles son las ventajas? Con el tipado estricto
se previenen errores. Esta es una de las críticas que se tienen en otros lenguajes de programación, como sucede con JavaScript o como sucede con Python, en donde el tipado dinámico me permite cambiar el tipo de dato rápidamente y esto me va a generar errores. Este problema está siendo solucionado utilizando ya sea, en el caso de JavaScript, TypeScript, en donde tenemos tipado definido, y en Python utilizamos las anotaciones de tipo. En el caso de Scala, el tipado es estricto. Y bueno, otra vez, la inferencia de tipo la tenemos aquí. Un número y es 42. ¿Cuál es el equilibrio entre tipado estricto e inferencia de tipo? Bueno, Scala logra un equilibrio entre el tipado estricto y la inferencia de tipo, y mientras que el tipado estricto asegura la seguridad y robustez, la inferencia de tipo mantiene el código conciso y fácil de leer. Una de las críticas principales que se tiene con Java es que es demasiado código el que ustedes tiran, es demasiado estricto, es una especie de que es una camisa de fuerza, en donde tienen que tener una sintaxis que en algunos casos pues es estorbosa. No estoy diciendo que Java sea malo, por cierto. Estoy diciendo que tiene un estilo que nos obliga a generar líneas de código muy largas. En este caso, utilizando la sintaxis como esta de Scala, la inferencia de tipo se la dejamos al intérprete o al compilador. Y entonces puede inferir el tipo de que regresa una función, qué tipo de colección es, o si tenemos tipos genéricos. Un genérico significa que no define, que el tipo lo defino después. Obviamente, si yo estoy utilizando objetos y con clases específicas, la inferencia pues está limitada. Vamos a hablar un poquito de los tipos de datos. Aquí tenemos el tipo de dato que se maneja en escala. Tenemos enteros, enteros largos, enteros cortos. Y entonces tenemos num, big num, small num, tiny num. Estos son los tipos de datos, si no estoy equivocado, en Java. Y estos son los tipos de datos en escala. Y tenemos datos que no son primitivos. Y nuevamente, estos tipos, aun cuando son primitivos y son equivalentes a esos de aquí en Java, estos son objetos instanciados de una clase. Y tenemos datos no primitivos, tenemos string, que es una secuencia de caracteres. Otra vez, es obligatorio el uso de comillas, los apóstrofes no funcionan. Tengo arreglos, que es un conjunto de datos ordenados del mismo tipo. Vamos a ver colecciones más adelante. Tenemos listas inmutables de elementos. Tenemos vectores. Esto se utiliza principalmente para operaciones algebraicas. Hay una optimización. ¿Por qué? La lista es un contenedor que hace referencia a objetos. El vector me permite hacer operaciones más avanzadas y cada uno de estos elementos puede corresponder a una posición de memoria, como ocurre con C o con Fortran. Tenemos tuplas, en donde tenemos pares, una clave y un valor. Tenemos varios valores opcionales, que también lo vamos a ver. Tenemos mapas. Inclusive tenemos conjuntos. Y bueno, el tipo de dato, en este caso, y es también bien importante, tipo y clase son prácticamente lo mismo en escala.
Y entonces tenemos los tipos primitivos. Y en 42, que con el que entero, un entero largo, con la L, le digo que es entero corto. Small number no tiene un identificador. Si yo quiero que sea pequeño, lo tengo que definir otra vez. 16 bits. Tiny, perdón, byte, que es de 8 bits. Tenemos flotantes. Flotantes de doble precisión. Un carácter o un booleano que puede ser true o false, todo en minúsculas. Tipos no primitivos. Este de aquí. Hello escala. Tengo un arreglo de enteros. Un listado de cadenas de caracteres. Un vector. No sé por qué no está el paréntesis. Debería ser el paréntesis, déjenme ver. Sí, sí están los paréntesis. Bueno, algo pasa que no los coloca. Siempre cierran los paréntesis. Y tenemos clases. La definición de clases también es muy simplificada. El constructor lo podemos nosotros obviar y simplemente definir los parámetros que va a recibir esta clase de manera directa. Y aquí viene la parte interesante, tenemos funciones. Esto es una lambda. También lo vamos a ver más adelante. El tipo unit indica la ausencia de un valor significativo que es similar a void o a null. Sin embargo, unit siempre va a regresar algo. A diferencia de void, que identifica la ausencia de nada, unit siempre va a regresar algo, algo vacío. Unit me permite, en este caso, si ustedes recuerdan, y eso lo vamos a ver también más adelante, cuando yo defino una variable, yo puedo definir qué tipo de dato va a regresar. Cuando yo le coloco unit, significa que no voy a regresar nada. Dame un segundito. Y unit se vuelve muy importante a nivel funcional. Otra vez, cuando hablamos de funciones, yo ejecuto la función, llamo a la función, ingreso argumentos, dentro de la función se procesan estos valores de los argumentos y puede regresar algo. Siempre regresa algo. En este caso, lo que va a regresar es unit. ¿Hasta aquí todo bien? De hecho, no es muy difícil, no es muy diferente a muchos lenguajes de programación. Ahorita prácticamente todo está muy similar, estamos sentando las bases y tenemos nuestros operadores. Estos ya los conocemos, suma, resta, multiplicación, módulo, igualdad. No existe el más igual o el menos igual o el multiplicación igual. Solamente son estos de aquí. Desigualdad, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, los operadores lógicos y estos que son de concatenación. Denme un segundito, vamos a ver un ejemplo.
Tengo hola, coma mundo. Si yo utilizo solamente el operador de suma, mira, se pudo. También funciona para concatenar, denme un segundito. Ya es exactamente lo mismo. Me imagino que es es para hacerlo más obvio. Pero si ustedes se fijan, utilizar el operador más o más es igual. Aquí está la concatenación. Y aquí, si ustedes se fijan, aquí sí es obligatorio el más más. Les voy a colocar aquí los ejemplos para que quede claro y los voy a. En el caso de las cadenas de caracteres, ambos son válidos. La concatenación así y la concatenación así. En el caso de las listas, eso me va a dar un error. Perdón. Ahora bien, dentro del tema, y voy a colocarlo aquí, cadenas de caracteres de varias líneas. Las cadenas de caracteres de varias líneas se definen utilizando triples apóstrofes. Y aquí hay un ejemplo. Y esto puede ser una variable. Y también las cadenas de caracteres me permiten insertar expresiones. Entonces vamos a definir val
¿Qué estoy haciendo? A ver, Hay que poner una S al principio. perdón, ¿aquí? No, al principio de la cadena. Gracias, perdón. Ya aquí está, muchas gracias, Ángel. Se me va de memoria. Entonces nosotros podemos sustituir formateadas, cadenas de caracteres formateadas. Como ven, es muy fácil generar este tipo de textos y nos permite generar plantillas de manera muy sencilla y también generar mensajes de múltiples líneas. Nosotros también podemos utilizar, y no lo voy a colocar aquí, tenemos ciertas funciones para despliegue. Si ustedes se fijan durante todo lo que hemos hecho, vamos aquí abajo, yo tengo un número de una celda y este otro número también está aquí con la salida. Esto significa que esta expresión está regresando algo. Yo tengo ciertas funciones en donde lo que va a ocurrir es que se va a desplegar algo, pero no va a regresar nada, el famoso print. Tenemos print y print line. Si ustedes se fijan, no hay un número aquí al lado. Significa que no está regresando nada, sino que está desplegando nada más. Está tomando control de la salida estándar y despliega la información. Esto regresa y esto despliega. Esto es importante cuando nosotros estamos trabajando con escala compilado. Las expresiones así nunca van a ser desplegadas. La única manera de desplegar dentro de la salida estándar, que por lo general es la pantalla, es con un print line. Las expresiones que nosotros vemos aquí se utilizan con variables, con operadores y con valores de cierto tipo. ¿Hasta aquí dudas? ¿Todo bien? Voy a cerrar y vamos con el siguiente capítulo. Estructuras de control. Nosotros tenemos varias estructuras de control. De hecho, no sé por qué se me borró a última hora. Estaba revisando mis apuntes y se me borró este capítulo. Afortunadamente tengo los apuntitos, así que lo voy a ir armando conforme vayamos avanzando. ¿Qué son las estructuras de control? Ya que es también muy importante. Scala tiene una documentación muy buena. De hecho, si ustedes googlean Scala Book, van a tener la documentación. Una de las grandes ventajas también que tiene esta documentación, y se las voy a colocar también en el chat. Tenemos el tour, el libro, cursos en línea, recursos en línea, tenemos tutoriales.
Si ustedes se fijan, puedo utilizar también Maven para escala. La documentación es bastante buena, si se las coloqué, ¿sí? Y una de las grandes ventajas, por ejemplo, aquí vamos a ver Domain Modeling, que eso lo vamos a ver aquí. Los apuntes del libro tienen el código en escala 2 y el código en escala 3. Escala 3 lo que va a hacer es eliminar el uso de los corchetes. Y entonces aquí la indentación sí tiene sentido. Escala 2, perdón, no son corchetes, son llaves. En el caso de escala 2 es obligatorio el uso de llaves. Una de las grandes ventajas que tenemos también es que escala 3 es compatible hacia atrás con escala 2. ¿Qué significa esto? Que las llaves en escala 3 son opcionales. Y aquí es en donde entramos al tema. Vamos a hablar, cuando nosotros hablamos de elementos de control, de estructuras de control, también vamos a hablar ya no de expresiones, sino de declaraciones. Una declaración es una serie de expresiones, un conjunto de expresiones que están delimitados por estas llaves. En escala 3, nosotros tenemos la indentación. Y entonces vamos aquí a estructuras de control. Como les comentaba, se me borró todo. Afortunadamente tengo los apuntes. Tenemos diversas estructuras de control. De hecho, Scala hace uso de diversas estructuras de control. ¿Qué estructuras de control tenemos? Tenemos if-else, tenemos case, match, tenemos for y tenemos while. Vamos a ver todas estas. Denme un segundo, déjenme llego ahí. Scala es un lenguaje de programación que combina los elementos de programación funcional y de objetos y proporciona estructuras de control de flujo que son esenciales en casi todos los lenguajes de programación. Si ustedes ven dentro de la documentación, tenemos las estructuras de control. En un segundito, acá está. Aquí está. Vamos a hablar únicamente de if-else, de for, de match, de while, y más adelante vamos a trabajar con try y catch, que es para cachar excepciones. Y esta es otra de las cosas que... Denme un segundito, por favor. Es que hay un poco de ruido. Un segundo, por favor. Listo, disculpen, había un poco de ruido. Entonces, tenemos estas estructuras de control, son muy básicas, y vamos a empezar con if y else, ¿ok? De manera similar a como es en otros lenguajes, nosotros vamos a tener una expresión. Ay, un segundito. Y entonces nosotros vamos a tener código.
Y esa es la estructura base. Tengo if, una condición, else y el código que vamos a tener aquí. Y entonces esta estructura me permite definir la toma de decisiones. Esto es de cajón para todos los lenguajes de programación. Me voy a ir muy rápido. A diferencia de muchos lenguajes imperativos, casi todo es una expresión. Otra vez, en otros lenguajes de programación, nosotros podemos tener if únicamente como una declaración. Es más, le voy a colocar estructura. If else se puede manejar como una expresión. Tengo una variable que es result, en donde yo tengo este condicional, que es una expresión. Si se da esta condición, es verdadero, y si no, es falso. Denme un segundito. De verdad, disculpen, ya tenía los apuntes, pero se me borraron. Y este es un ejemplo. Y entonces yo tengo una condición y yo tengo un valor 1 o valor 2. Y vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a decir val número igual a 12. Val resultado. Le voy a colocar es mayor. Y entonces, si el número es mayor a 5, ya no necesito yo las llaves, lo tengo como una sola expresión. Evalúo la expresión y dependiendo si es verdadero o falso, me dice que sí o que no. Entonces yo puedo utilizar if else con esta estructura o también con esta estructura. Déjenme lo coloco aquí para que quede más claro. El segundo es el ternario, ¿no? En otros lenguajes de programación es un operador ternario. De hecho, eso es... qué bueno que lo comentas, efectivamente. ¿Cuál es la diferencia? Que los ternarios tienen otra sintaxis. Por ejemplo, en el caso de Python, me voy rápido, es el lenguaje que más utilizo. Yo tengo un valor
tengo esta sintaxis. Y sucede con otros lenguajes de programación. Cuando yo utilizo un operador ternario, la sintaxis cambia. En este caso sería no if x menor que 5. Else en este caso, si tú te fijas, la sintaxis es distinta. Y en el caso de Python, la indentación tiene connotaciones sintácticas. No es el mismo código este de aquí que este de aquí, la sintaxis es distinta. En cambio, en Scala es idéntico, solamente quita los corchetes. Entonces, lo único que haces es una simplificación. No tienes que aprenderte una expresión precisamente para tener operadores ternarios. De hecho, no existe el operador ternario. Es un if utilizado como expresión, que es algo distinto. En el caso de Scala, esta estructura es una de las favoritas. Y nosotros podemos anidar estructuras if else. También esto no es sorpresa para los que ya programan. Yo procuro dar estos cursos de vez en cuando, y lo ven en mi perfil de LinkedIn, abro algunos cursos al público en general. Para el público general soy un poco más lento, porque yo doy por sentado de que no saben nada de programación. En el caso que tenemos aquí, pues yo sé que la mayoría de ustedes programan, por eso me estoy yendo un poco más rápido. Si tienen dudas o si sienten que no estoy dándoles toda la información, por favor háganmelo saber. If else anidado tiene una estructura pues muy clásica. Tengo una primera condición. De aquí es el código para la condición 1. Tengo else y luego if. Condición 2. Y así sucesivamente puedo tener tantos else if como yo quiera. Y cuando se me acaban los ifs, yo puedo tener un else general. Y entonces tengo una estructura en donde tengo varios condicionales. Entonces, estas son las condiciones. Ahora, en la programación funcional, if y else se integran muy bien. Y esto es importante. Existen algunas estructuras de control que no se llevan tan bien en Scala. Y lo vamos a ver un poco más adelante, particularmente con while. Vamos a hablar de otro elemento que me permite identificar patrones.
Se llama match. Scala tiene una alternativa a if else y es la expresión match. Match es muy parecido a switch. ¿Cuál es la diferencia? Que en los lenguajes de programación funcional la identificación de patrones es mucho más compleja. Y entonces nosotros vamos a tener, ¿dónde está match? Aquí está. Defino el número 3. Y para número, yo defino match. Entonces, denme un segundo. En este caso, en lugar de decir valor, voy a colocar patrón. Y aquí le voy a colocar valor. El patrón puede ser una expresión. Y también yo puedo seleccionar case, guión bajo. Valor para otras coincidencias. Y entonces yo puedo tener distintos casos y cuando no haya un caso, cuando no haya un patrón que se ajuste, yo puedo definir un valor por defecto. Y entonces aquí está 3. Pero ¿qué pasa si coloco 35? Es otro número. Tres está previsto, pero si no está previsto, yo puedo colocar que es guión bajo. Ahora vamos a ver el tema de los patrones. Esto es básico. Vamos a ver patrones. Otra vez, no se preocupen, todo esto está en los apuntes. Aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es definir una función que se llama var descriptType. No se preocupen, vamos a ver las definiciones, pero de entrada, yo defino una función de manera clásica con su nombre, entre paréntesis, los parámetros que van a recibir los argumentos, defino qué salida va a tener
Y aquí viene la parte interesante. El signo de igual también es en escala 2 es obligatorio. Aquí yo voy a tomar AX y voy a tener un patrón. Es más, lo voy a hacer sin definición, y por ejemplo, le voy a colocar val X igual a 1. No voy a dejar así porque si no voy a modificar código. Vale, en un segundito. Es que es any, el tipo. Ya, ahí está. Cuando yo coloco any, este es un genérico. Yo estoy diciéndole que X puede ser cualquier tipo de dato. Por eso no podía yo definirlo, porque se colocó val, entonces ya lo caso con un tipo específico. La función define any como cualquier tipo de dato, y entonces sí, yo puedo tener el caso en donde tenemos un entero, y en el caso en que yo tengo una cadena de caracteres. Y si no, es otro tipo. Es entero. Es una cadena de texto. Y si no es cadena de texto, es otro tipo. Match también puede usarse como una expresión, y también yo puedo utilizar case con guardas. ¿Qué es una guarda? Una guarda simple y sencillamente es un condicional. Así se lo van a encontrar en la literatura relativa a escala, guardas. Y es utilizando un if. Y vamos a colocar el ejemplo. Y entonces yo tengo en el caso A es A va a recibir el valor de number. Si es mayor a 0, entonces es positivo. Otra vez, tengo A que me permite recibir el valor de number, y en caso de que number sea menor que 0, es negativo, y en cualquier otro caso, es 0. Entonces, en un momentito.
Voy a colocar intermedio. Y entonces tenemos esto con guardas. Tengo una variable intermedia que va a guardar el valor de la variable original. Y tengo una expresión if. Si es verdadera, entonces utiliza esta, y si no la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, que es lo que tenemos aquí. Los patrones son de muchas índoles. Case no solamente identifica valor, sino que puede identificar condicionales y patrones adicionales. Y vamos con el siguiente, que es el for. ¿Hasta aquí vamos bien? De verdad, mil disculpas, no sé qué pasó con los apuntes. Ya los tenía, pero... For es muy poderoso dentro de Scala. For me permite utilizar varias declaraciones que son clásicas, pero también me permite realizar iteraciones un poco más avanzadas. Vamos a ver. Scala, como lenguaje de programación moderno, incorpora tanto la programación funcional como la orientada a objetos y ofrece una estructura for que es muy poderosa. A diferencia de los bucles tradicionales en otros lenguajes, el for en Scala puede ser mucho más que iterar, y vamos a ver. Vamos a ver el for básico. Que ya lo conocemos, iterando colecciones. Una colección no es otra cosa más que eso, como su nombre lo indica, es un agrupamiento de elementos. Las colecciones pueden ser ordenadas, pueden ser no ordenadas, pueden ser mapas, pueden ser colecciones mutables o inmutables. Para cualquier colección, yo puedo aplicar el for. Y nosotros podemos manejar rangos. Este es el clásico. Esto es un rango de 1 a 5. Perdón. Esto es un iterador que se genera del 1 al 5. En otros lenguajes, el for llega a 1 antes del límite en el que yo estoy diciendo. Esto define la colección. Va a definir elementos que van exactamente del 1 a 5 y va a iterar en todos ellos. Se genera un rango de elementos iterable.
Yo puedo tener colecciones complejas. Y puedo tener anidación. Yo tengo elementos o estructuras anidadas. Vamos a ver una lista de objetos. Otra vez voy a explicarles de qué se trata el código. Yo voy a utilizar una clase, que es una clase que se llama persona, en donde yo estoy identificando estas propiedades. Nombre, que es un string, y edad, que es un entero. Yo puedo tener una lista inmutable de elementos persona. Y entonces tengo una instancia de persona que se llama Alice, que tiene 30 años, y otra persona que se llama Bob, que tiene 25. Yo puedo hacer una iteración. Fíjense cómo es la sintaxis. Tengo una variable, que es la que va a recibir cada uno de los elementos de personas. Y yo tengo este operador, que es el operador de propiedad. Del objeto persona, extrae la propiedad nombre. Y del objeto persona, extrae la propiedad edad. Defino la clase persona. Es más, voy a hacerlo en celdas distintas. Y entonces aquí defino la clase, genero una lista de instancias de la clase, y cuando yo utilizo el for de cada uno de los elementos, puedo extraer su propiedad. También puedo utilizar guardas. Ya tengo definidas personas, y entonces tengo este código. Me va a traer de todas las personas solamente aquellas cuya edad sea mayor que 25. En este caso, Bob tiene 25 años exactos, entonces no es mayor. Solamente Alice cumple con esta condición. En otros lenguajes nosotros no podemos colocar este condicional aquí, lo tenemos que colocar dentro de la declaración. Y por último, vamos a hablar de while. Este lo conocemos en distintos lenguajes de programación, pero en el caso específico de Scala, no es muy bien visto. Y ahorita les platico por qué. Y los que programan en Java seguramente también han de identificar por qué. Ah, bueno, me faltó el for anidado, denme un segundito. Ya los conocemos, pero se los voy a colocar aquí para que vean cómo funciona.
¿Cómo anido yo un for? No necesito colocar doble for. Tengo un solo for. Defino dentro de los corchetes la anidación. Y entonces empieza primero con X, itera con Y, termina y se va a la siguiente con X, itera con Y, termina y se va a la siguiente con X, y así sucesivamente. Estos son los ciclos anidados. Y hay una cosa que se llama lo voy a colocar en inglés, que se llama comprehension. Yo le llamo completado en español, pero no es tan propia la traducción. Me permite generar estructuras de datos utilizando las iteraciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Si ustedes recuerdan, yo tengo personas. Las personas que tenemos nosotros aquí arriba son una lista. Es una colección iterable de elementos. Yo puedo generar una lista a partir de otras listas. Entonces tomo de lista personas el objeto persona y extraigo únicamente nombre. Y esto que yo tengo aquí me va a generar una nueva lista. Pero únicamente con el atributo nombre que extraje del objeto persona. En el caso de otros lenguajes de programación se conoce como list comprehension. En este caso es únicamente una compresión con for. Sin necesidad de definir que esto es una lista, si yo le coloco yield, la va a generar. En otros lenguajes de programación, el list compression puede generar iteradores. En este caso crea un objeto, que es una lista, que ya contiene a los elementos creados. ¿Hasta aquí todo claro? Te puse una duda en el chat. A ver, permíteme. Vamos a intentarlo. Creo que sí es posible. Déjame checar la sintaxis, déjame la tarea, Ángel. Pero, por ejemplo, podríamos utilizar otros elementos como for each o map, ya que estás haciendo esto. Ajá, sí, por eso te preguntaba. Y qué bueno que lo comentas. For es una estructura muy conocida. Sin embargo, cuando nosotros hablamos del lenguaje de programación funcional, tenemos ciertos métodos, como sucede con for each o map, que me permiten hacer iteraciones, pero de manera más compleja. Lo que me puso Ángel ahí en el chat, yo utilizaría más bien un for each o un map para hacer lo que tú estás utilizando. Inclusive pudiera ser, a ver. Sí, creo que es un map. Déjame lo reviso. Pero sí, creo que estás mapeando. Déjame ver. Hay dentro, es más,
Hay otros iteradores, antes de entrar a while. En donde nosotros tenemos cierto tipo de funciones como map, en donde yo puedo hacer un mapeo de elementos, que lo vamos a ver más adelante, o el for each. For each agarra un elemento dentro de una colección y le aplica cierto tipo de operadores. Denme otro segundo, me están llamando a la puerta. Un momento, por favor. Listo. A partir de la próxima sesión vamos a hablar de Scala ya desde el punto de vista funcional. Vamos a ver cómo tiene ciertas funciones que me permiten optimizar este tipo de cosas como la que está colocando Ángel. La realidad es que si no están acostumbrados, sí puede ser complejo. Por ejemplo, para las personas que vienen de C o de Java, el tema de la programación funcional puede ser un poco compleja. Para las personas que vienen de JavaScript o que vienen de Python, ya Python funcional, el for each pues es algo bastante común que tienen los métodos de los objetos de JavaScript, e inclusive el map. La realidad, y es algo que comento mucho, es que particularmente en el caso de JavaScript, desafortunadamente fue una elección de nombre pésima. JavaScript, si nosotros lo tomamos como un lenguaje de programación funcional, tiene mucho más sentido que como un lenguaje de programación orientada a objetos. Es hasta ECMAScript en las versiones más recientes, cuando una definición de clase más formal se utiliza para objetos dentro de JavaScript. Pero si ustedes toman JavaScript como funcional, tiene mucho sentido lo que hace. No sé si lo han notado. ¿Alguien ha tenido experiencia con JavaScript y ha utilizado map y for each? Seguramente sí. Ahí pueden escribirlo en el chat. Esto lo vamos a ver en la próxima semana. Y vamos con while. While es un ciclo que también nosotros conocemos bastante, pero en el caso de Scala, favorece a otro tipo de iteradores, otro tipo de ciclo. Sigue existiendo, pero hay otras otras opciones de tipo funcional que lo pueden, que lo dejan muy atrás. Es muy similar a todos los lenguajes. Voy a hacerlo muy rápido. Ya nos queda poco tiempo. Tenemos una variable. ¿Por qué variable? Porque esta va a ser modificada. Y tengo un while con una condición. Tengo esta estructura de expresiones y tengo algo que hace que se modifique la variable que estoy controlando. Este es el while. No tiene mayor, problema. Nosotros también manejamos un bloque de while.
que también está en otros lenguajes. Por cierto, el do se vuelve una parte importante en escala 3. En lugar de utilizar los corchetes, perdón, las llaves, se utiliza do cuando se define una declaración, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces tengo do y el while evalúa al final. Aquí hace varias iteraciones, pero llega hasta 4. Contador llega hasta 5, pero el print solamente llega hasta 4. Y aquí, si ustedes se fijan, tiene un comportamiento distinto. Déjenme colocar aquí el contador en y aquí está. Tuve que reiniciar el contador, ponerlo en 0. Y entonces vino la iteración. Y siempre que sea menor de 5 se va a ejecutar. ¿Qué alternativas hay a while? Y estas las vamos a ver más adelante. Tenemos for each, en donde tenemos un iterador para cada, podemos aplicar una función a cada elemento de una colección. Map, que me puede aplicar funciones a uno o más flujos de datos. Flat map, que me permite, como lo dice aquí, aplanar estructuras de datos. O filter, en donde yo puedo aplicar un condicional a un conjunto de datos, aplicar a este conjunto de datos. Tail recursive no es otra cosa más que utilizar y esto lo vamos a ver más adelante, recursividad de las funciones, fíjense. Y con esto vamos a terminar la sesión de hoy. Define una función que se llama contar hasta 5, que recibe un argumento para el parámetro contador. Si contador es menor que 5, entonces lo va a imprimir. Y si es menor que 5, va a llamarse a sí misma, pero aumentando en 1. Aquí me falta algo que es contador igual a 0. No, aquí está. Sí, el contador empieza en 0 y va aumentando. Y se va llamando a sí mismo. Esta es una función recursiva. Solamente hasta que llega a 5
termina. Y entonces regresa. Vamos a hablar también de recursividad en las funciones. El día de mañana vamos a trabajar con funciones, vamos a hablar de recursividad, vamos a hablar para el día de mañana, la próxima semana, vamos a hablar de funciones de orden superior y vamos a hablar de estas funciones que son iterativas y que sustituyen a while. Hasta este momento hemos visto estructuras de control muy similares a las que ya conocemos. A partir de la próxima semana vamos a explorar las características funcionales que tiene Scala, que es la fortaleza que nos ofrece. Y en la última sesión vamos a ver a Scala y cómo se comporta como un lenguaje orientado a objetos. Vamos a cubrir todos estos aspectos y el único aspecto que quedaría pendiente, que ese no se ve porque estamos hablando por el momento de Scala en un intérprete, es el tema de SBT. En este momento lo que más me interesa en este curso es que nosotros podamos aplicar código de Scala dentro de Spark para analítica de datos. No generar aplicaciones, sino generar notebooks y ejecutar analítica exclusivamente. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? ¿No hay dudas? Recuerden, los apuntes los voy a chulear un poquito y los voy a subir, entonces los van a tener esta tarde ya listos dentro del repositorio. Cualquier duda o pregunta, por favor, háganmela saber. Son las 10:30 exactamente. Entonces, con esto terminamos y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.